La víspera del 75º cumpleaños de la princesa Ana, Gatcombe Park se hallaba impregnado de la habitual magnificencia y el decoro ceremonioso que corresponden a un evento real de tal envergadura. Durante semanas, los detalles de la gala habían sido escrupulosamente orquestados, cada papiro finamente grabado con el imponente blasón de Ana, entregado personalmente a sus más íntimos confidentes y a las figuras clave de la realeza. Todo parecía predestinado a transcurrir bajo el más estricto protocolo, como un ballet perfectamente ensayado de la tradición monárquica. La atmósfera vibraba con la expectación de un hito en la vida de una figura tan respetada. Sin embargo, en medio de esta meticulosa planificación, algo inusual perturbó la serena anticipación. Una comunicación enigmática y concisa, desprovista de firma pero con el matasellos de Clarence House, la residencia de la reina Camilla, llegó inesperadamente. Su breve contenido simplemente anunciaba la inminente llegada de una invitada especial que acompañaría a la propia reina. La ambigüedad del mensaje sembró una semilla de intriga entre quienes lo vieron o tuvieron noticia de él. ¿Quién podría ser esta acompañante no especificada? ¿Y por qué su presencia se anunciaba de forma tan críptica en un evento de tan alta solemnidad? La noche de la gala. Mientras los majestuosos candelabros de cristal bañaban con su cálido resplandor los elegantes vestidos de baile y los uniformes de gala, y las conversaciones burbujeaban con la ligereza de las flautas de champán, las grandes puertas de roble del salón principal se abrieron con una resonancia que detuvo cada respiración. Quien entró no fue otra que Laura, la hija de la reina Camilla de su primer matrimonio, avanzando con una seguridad que casi rayaba en la audacia, sus ojos rebosantes de una intención innegable y un brillo que desafiaba la tranquila solemnidad del evento. Su sola presencia, totalmente inesperada e imprevista en el meticuloso listado de invitados, transformó en cuestión de meros momentos la celebración del cumpleaños de Ana en un torbellino mediático. El clímax de esta irrupción se alcanzó cuando Laura, con una audacia asombrosa para una figura hasta entonces relegada a la discreción, se plantó ante la atónita multitud y pronunció un discurso que fue tan osado como desafiante. Sus palabras, cargadas de una convicción inquebrantable, dejaron la sala sumida en un silencio pesado, roto solo por el murmullo de las miradas escrutadoras que iban de Laura a Camilla y de Camilla a una impasible princesa Ana. La pregunta flotaba en el aire, densa y cargada de implicaciones. ¿Era la aparición de Laura una ofensiva audaz para irrumpir y reclamar un lugar central en la jerarquía del poder real? O, más bien, se trataba de un movimiento fríamente calculado por Camilla para socavar públicamente la autoridad y el prestigio de la princesa Ana? Y lo más apremiante, ¿cómo podría esta celebración destinada a brindis y a la camaradería continuar ahora que la ambición y la tradición habían chocado de manera tan flagrante bajo la misma luz de los candelabros? Ciertas celebraciones de cumpleaños reales o simples reuniones familiares suelen ser ocasiones donde las copas de champán tintinean bajo una luz dorada y cálida. Los brindis se fusionan con suaves risas y la velada concluye con apretones de manos cordiales, sonrisas educadas y promesas de futuros encuentros. Son momentos de cohesión y aparente armonía. Sin embargo, otras reuniones, especialmente en los altos círculos de la monarquía, llevan consigo el presagio de una tormenta política y mediática en ciernes. En estos escenarios, cada ceño fruncido, cada pausa estratégica e incluso la llegada inesperada de un invitado no previsto o sin previo aviso, tienen el potencial de alterar drásticamente la dinámica de la corte real, redefiniendo equilibrios de poder que han permanecido inmutables durante décadas. El 75º cumpleaños de la princesa Ana, un hito significativo en la vida de una mujer que es universalmente reconocida como un pilar fundamental del linaje real, se perfilaba precisamente como uno de esos eventos cargados de matices. No solo marcaba un momento extraordinario para una figura de la realeza que, a su avanzada edad, sigue sirviendo activamente al público con una dedicación inquebrantable,
sino que también representaba un símbolo viviente del poder tradicional y los valores arraigados de la monarquía. Esto, paradójicamente, lo convertía en un blanco ideal para aquellos que, desde las sombras o a plena luz, buscaban desafiar sus cimientos y su estructura. Desde los enrarecidos pasillos de palacio hasta las ruidosas redacciones de los tabloides, desde los elegantes salones de té de la alta sociedad hasta los foros online más acalorados y anónimos, los susurros y las especulaciones comenzaron a circular con virulencia. La pregunta omnipresente era: ¿sería esta noche una cálida y emotiva celebración, un homenaje a una vida de servicio, o el acto de apertura de una lucha de poder pública donde los candelabros de cristal no iluminarían solo rostros sonrientes y de buena voluntad, sino también las dagas metafóricas ocultas bajo la seda o el terciopelo de los vestidos y los trajes de gala? La tensión era palpable, una expectativa cargada se había apoderado de cada rincón de la sociedad británica cercana a la monarquía. Semanas antes de la gala, la finca de Gatcombe Park había estado en ebullición, vibrando con los preparativos para un evento que era, a la vez, una íntima reunión familiar y una rotunda afirmación de la posición innegable de la princesa Ana dentro de la jerarquía real. Las invitaciones, impresas en papel de la más alta calidad y elegantemente grabadas con el blasón personal de Ana, fueron enviadas con sumo cuidado a la mayoría de los miembros de la familia real y a los aristócratas más cercanos y de confianza. La lista incluía figuras tan prominentes como el príncipe William y la princesa Kate, así como a primos lejanos que rara vez se dejaban ver en eventos formales de tal envergadura, todos ellos cuidadosamente seleccionados para reafirmar la importancia de la princesa Ana y su círculo. Nadie dentro de los círculos reales dudaba que la lista de invitados, como siempre en los eventos de la princesa Ana, se adheriría a un protocolo estricto e inquebrantable. Solo aquellos con un linaje directo o roles oficiales reconocidos tendrían el honor de cruzar las ancestrales puertas de hierro forjado de la finca, asegurando así la exclusividad y la seriedad del evento. Sin embargo, entre la meticulosa colección de invitaciones cuidadosamente seleccionadas, una sobresalía por su discordancia y su singularidad. Era un sobre de color crema, sin el blasón de Ana, sino con el discreto sello de Clarence House, la propia residencia de la reina Camilla. Lo que contenía no eran las felicitaciones estándar ni una solicitud de confirmación de asistencia al uso, sino una única nota manuscrita en un papel de calidad similar a la invitación. Las palabras brevemente alambicadas rezaban: «Un invitado especial me acompañará al evento». No había nombre ni pista alguna sobre la identidad de dicha persona, solo una enigmática línea que encendió la llama de la intriga. Algunos miembros de la realeza, muy familiarizados con la inclinación de Camilla por la sutileza y su refinada estrategia política de mano dura pero guante de seda, comenzaron a especular con avidez en corrillos privados. ¿Se trataría quizás de una figura diplomática de alto perfil, cuya presencia buscaba sorprender a la multitud, o a un viejo amigo de la familia que había mantenido una relación lejana pero significativa? Algunos incluso llegaron a preguntarse si sería un gesto de reconciliación audaz, con Camilla presentando a alguien que en el pasado hubiera tenido roces o desacuerdos con la princesa Ana, con la intención oculta de orquestar un apretón de manos histórico y conciliador frente a la prensa, un movimiento maestro para calmar las aguas, o, quizás, agitarlas a su conveniencia. La princesa Ana, por su parte, recibió la nota con su característico aplomo y una compostura imperturbable. Sentada en su estudio, la luz invernal filtrándose suavemente a través de la ventana e iluminando el pergamino, sostuvo la nota en su mano, observando la familiar caligrafía ligeramente inclinada de Camilla. Tras una breve pausa, un imperceptible y casi fugaz atisbo de una sonrisa cruzaría sus labios, inadvertido para la mayoría, un indicio de su aguda percepción y de su profunda comprensión de las dinámicas palaciegas.
Dejó la nota a un lado con desinterés aparente y reanudó la revisión de la exhaustiva lista de patrocinadores para un próximo evento de caridad, un tema que ocupaba su mente y su tiempo con mayor urgencia. En lo más profundo de su corazón, Ana conocía a Camilla lo suficientemente bien como para comprender que cualquier invitado especial que ella anunciara era, con toda probabilidad, una maniobra calculada para acaparar la atención o ejercer presión o influencia de algún tipo. No obstante, al menos por el momento, esta perspectiva no la inquietaba. La princesa era una mujer de convicciones inquebrantables, forjada en la disciplina real y ajena a estas batallas sutiles por el protagonismo. Mientras tanto, en Clarence House, Camila orquestaba un plan muy diferente, cada paso meticulosamente calculado con una precisión asombrosa. Durante años había albergado la ambición, casi una obsesión, de introducir a Laura, su hija de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, en el foco de atención real. Hasta ese momento, Laura había llevado una vida discreta, evitando la publicidad y manteniéndose al margen de los reflectores de la monarquía. Pero para Camilla esa situación debía cambiar. La princesa Ana era la perfecta anfitriona para tal fin. El cumpleaños de Anne, al que asistirían prácticamente todas las figuras clave de la familia real, constituía el escenario ideal para el debut público de Laura, no solo como la hija de la reina, sino como una figura con la capacidad y el talante para sostenerse con distinción en el exigente pináculo de la élite real. La preparación de Laura fue mucho más allá de la simple elección de un vestido, fue una verdadera instrucción para un gran debut. Camilla la acompañó personalmente a varias pruebas de vestuario en los reconocidos talleres de Mayfair, un distrito célebre por su alta costura. Madre e hija deliberaron sobre cada detalle con una atención obsesiva, el color exacto, la textura de la tela y cómo el diseño del vestido captaría y reflejaría la luz dorada y cálida del majestuoso salón de baile de Gatcombe Park, un detalle crucial para el impacto visual. Finalmente se decidieron por un impresionante vestido de seda de un vibrante color zafiro, lo suficientemente llamativo como para atraer todas las miradas, pero con una elegancia que no eclipsaría a la anfitriona. La princesa Ana, complementado con un delicado collar de perlas, el conjunto fusionaba la elegancia tradicional con la sofisticación moderna, proyectando una imagen de gracia y autoridad controlada. Sin embargo, el vestido era meramente la superficie de una preparación mucho más profunda. El verdadero enfoque de Camilla residía en la actitud y el guión de Laura. Durante varias noches en Clarence House, madre e hija se sentaron en el salón de dibujo, donde Camila instruía a Laura en cada gesto y nuance. Le enseñó cómo esbozar una sonrisa discreta durante un apretón de manos, cómo inclinar ligeramente la cabeza para transmitir humildad sin proyectar debilidad, y cómo responder a preguntas espinosas con una inteligencia aguda y una gracia imperturbable. Más allá de todo, Camilla le recalcó insistentemente que cada mirada, cada palabra y cada reacción serían minuciosamente escudriñadas, amplificadas y caricaturizadas por los medios de comunicación. Cada instante, cada milésima de segundo en público, debía transmitir un mensaje cuidadosamente elaborado. La atmósfera en Clarence House durante estas intensas sesiones de preparación era tensa, cargada de una expectativa casi palpable, aunque también teñida de una emoción discreta. Laura, acostumbrada a una vida privada y relativamente anónima, sentía el peso abrumador de las expectativas que recaían sobre ella. Pero al mismo tiempo, una chispa, un germen de ambición, heredada directamente de su madre, la mujer que había ascendido desde el escarnio público hasta el trono, comenzaba a encenderse en su interior. Llegó el día de la gran gala. El cielo invernal de Londres se presentaba desapacible, sombrío pero libre de lluvia, con una atmósfera opaca que se ajustaba a la sobriedad regia. Los automóviles de lujo, relucientes y pulcros, se alineaban sobre el sendero de grava que conducía a Gatcombe Park, sus neumáticos crujiendo suavemente, mientras los árboles desnudos,
Despojados de hojas por el frío viento, se erguían como centinelas silenciosos. En el interior del salón principal, los imponentes candelabros de cristal reflejaban su luz en los opulentos espejos, proyectando un brillo cálido y majestuoso que envolvía cada rincón con una sensación de grandeza. Las conversaciones animadas, las risas discretas y el tintineo constante de las copas de cristal creaban un ambiente vibrante pero cuidadosamente controlado en el que cada palabra y gesto parecían medir su resonancia. Mientras los invitados se congregaban, elegante y puntuales, y el champán fluía generosamente en las flautas, el maestro de ceremonias, un veterano curtido en la gestión de eventos reales de alto nivel, se preparaba para dirigir la atención general hacia la princesa Ana, preámbulo del esperado brindis formal. Fue entonces cuando las grandes puertas del salón se abrieron. Aquellos que se encontraban de espaldas a la entrada se sobresaltaron con el sonido de pasos deliberados y firmes resonando sobre el pulido suelo de mármol. La primera en aparecer fue la reina Camilla, majestuosa en su vestido de terciopelo de un intenso color púrpura, que realzaba con elegancia su figura, y un lujoso chal de zorro blanco, delicadamente drapeado sobre sus hombros. A su lado, Laura hizo su entrada, el centro de todas las miradas, enfundada en el vestido de seda zafiro tan meticulosamente elegido. Su cabello estaba prolijamente recogido en un peinado alto, su rostro sutilmente maquillado, y sus ojos, notablemente, brillaban con una mezcla palpable de confianza calculada y un desafío apenas disimulado. La atmósfera de la sala cambió drásticamente, como si una ráfaga helada e invisible hubiera barrido el calor de la celebración. Los invitados intercambiaron miradas rápidas y comprensivas. Algunos lograron mantener sonrisas educadas en sus labios, pero sus ojos delataban una mezcla de sorpresa, irritación o incluso una calculada curiosidad ante la audacia de la irrupción y la incógnita que se abría en el guión previsto. La princesa Ana, impávida en el centro del salón y observadora de cada detalle, tomó una profunda e imperceptible respiración, una señal interna de que había comprendido cabalmente la intención de Camilla. Su mirada se fijó, inquebrantable, en las recién llegadas, deteniéndose unos instantes en Laura. No era una mirada de bienvenida, sino de una silenciosa, pero inequívoca, advertencia cargada de presagio. Laura, desafiando abiertamente el protocolo establecido para las ocasiones, no hizo la reverencia que se esperaba de ella ante la anfitriona real. En su lugar se mantuvo erguida, con una postura de absoluta confianza, ofreció una leve y casi imperceptible sonrisa y sostuvo la mirada de Ana con una fijación directa, un desafío audaz y tácito que resonaba en el silencio. Si alguien hubiera estado filmando ese preciso momento, la escena se habría reproducido incansablemente en los canales de noticias durante días, diseccionando cada gesto y cada mirada. La gala continuó. Sí, pero su naturalidad y ligereza se habían desvanecido por completo. Las pequeñas conversaciones fueron interrumpidas una y otra vez por miradas furtivas, curiosas o disimuladas que se dirigían alternadamente hacia Laura y la princesa Ana. Aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta, todos en la sala sabían instintivamente que aquello ya no era simplemente una fiesta de cumpleaños, sino el acto inaugural de un nuevo y audaz juego de poder. El murmullo animado de la gala se fue extinguiendo gradualmente a medida que el maestro de ceremonias, un anfitrión experimentado en eventos reales, tomó el podio con una presencia impecable. Su voz, cálida pero impregnada de una protocolaria formalidad, resonó en la sala, damas y caballeros, para conmemorar la trascendental ocasión del 75º cumpleaños de Su Alteza Real la Princesa Ana. Enfoquemos nuestra atención en la distinguida mujer que ha dedicado su vida incansablemente a la nación, a la monarquía y a los valores perdurables de la tradición. Un aplauso estalló, fuerte y sostenido, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal, un reconocimiento unánime a la trayectoria de la princesa. Ana, con una zancada confiada y los hombros rectos, avanzó hacia el frente.
Su expresión era de orgullo, pero no de ostentación, sino de una dignidad arraigada. Sus ojos escanearon la sala, deteniéndose brevemente en los rostros familiares en un gesto de reconocimiento mudo. Su discurso fue conciso, cada palabra pronunciada con una claridad que resonaba como un clavo golpeando las antiguas paredes de piedra de Gatcombe Park. Habló de sus años de servicio incansable, del legado imperecedero heredado de Su Majestad la Reina Isabel II, y de la imperiosa necesidad de mantener los más altos estándares, no por simple obstinación o inmovilismo, sino como la auténtica columna vertebral de una institución que había resistido siglos de convulsiones y cambios profundos. En un momento dado, su tono se ralentizó, enfatizando un mensaje clave que parecía dirigido a todos, pero con un subtexto hacia alguien en particular. En esta ocasión tan especial, anunció con una voz baja y clara que, sin embargo, resonaba hasta el fondo de la sala. También deseo compartirles que la próxima primavera tendré el honor de patrocinar y organizar un importante evento caritativo que involucrará a todos los miembros oficiales de la realeza, con el propósito de reafirmar nuestro inquebrantable compromiso con el servicio público, un valor que, creo firmemente, jamás debemos perder. Concluyó su alocución con una declaración resonante, y creo que, mientras mantengamos el respeto por esos valores fundamentales, esta monarquía se mantendrá firme e inquebrantable. Los aplausos estallaron de nuevo, esta vez con un fervor aún mayor, puntuados por suaves olé o muy bien de parte de los invitados de mayor edad. Por un breve momento, la sala pareció unirse en un acuerdo tácito, una burbuja de armonía restaurada, pero fue solo por un momento. Apenas Ana se apartó del podio y regresó a la primera fila de asientos, el estridente ráspido de una silla, al ser arrastrada, rompió el efímero silencio. Todas las miradas se giraron hacia el origen del sonido. Laura, en su deslumbrante vestido de zafiro y sentada junto a Camilla, se había puesto de pie. La luz del candelabro atrapó su rostro, ya no suave o conciliador, como Camilla le había instruido, sino iluminado por una luz con una desafiante insolencia apenas disimulada. Su voz, aunque no era estridente, atravesó el repentino silencio como un dardo, penetrante y clara. «Princesa», comenzó Laura, con una firmeza que sorprendió a muchos, el futuro de la monarquía no debería pertenecer únicamente a aquellos de sangre noble. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los invitados intercambiaron miradas, algunos frunciendo el ceño, otros en los bordes de la sala, sacando discretamente sus cámaras para capturar el desarrollo inusual de los acontecimientos. Laura continuó, su voz firme y deliberada, casi como si hubiera ensayado cada palabra con precisión calculada. Algunas tradiciones sirvieron bien en el pasado, es innegable, pero el pasado no puede mantener el futuro como rehén. Ha llegado el momento de que las tradiciones obsoletas cedan el paso si queremos que esta monarquía pertenezca verdaderamente a todos, y no solo a unos pocos seleccionados y atados por el linaje. Camilla, sentada en silencio a un lado, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos entrealentando la audacia de su hija y observando con calculada astucia la reacción de la sala, no hizo ningún movimiento. Ana, en la primera fila, mantenía su mirada fija en Laura, su expresión impenetrable. Su voz, cuando finalmente se hizo oír, era clara y poderosa, sin necesitar la ayuda de un micrófono para resonar en cada rincón del salón. «Jovencita», espetó Ana, con una autoridad inquebrantable casi regia, «el linaje no es un privilegio, es una responsabilidad sagrada, y esa responsabilidad no se concede a quienes simplemente la desean. Se gana a través de toda una vida de servicio y sacrificio abnegado. Aquello que usted llama obsoleto es precisamente lo que ha mantenido a esta monarquía en pie a través de siglos de tormentas, guerras y profundos cambios sociales». Los labios de Laura se curvaron ligeramente en una sonrisa irónica, sus ojos clavados con determinación en los de Ana, su tono lento y cargado de un subtexto apenas velado. «Sí, princesa.
Pero a veces, incluso el muro más antiguo se pudre desde dentro, desapercibido, hasta que se desmorona por completo. Ana inclinó la cabeza, sus ojos ahora fijos en Laura con una dureza de acero. ¿Está comparando la tradición real con un muro podrido?, preguntó Ana, su voz baja pero cortante. Quizás usted no ha resistido el tiempo suficiente en la tormenta para comprender que, sin ese muro, usted y su madre probablemente no estarían sentadas aquí hoy, disfrutando de los privilegios de un sistema que tan audazmente critica. Ustedes no existirían bajo este techo sin ese muro. Laura, con una audacia impenitente, no cedió, dando un ligero paso adelante, cerrando un poco más la distancia física y metafórica entre ellas. Quizás, respondió, con el mismo tono de desafío. Pero las paredes demasiado altas pueden bloquear la luz, y creo que algunos están listos para abrir la puerta a esa luz, aunque quienes tienen las llaves se nieguen a hacerlo. Ana respondió con una sonrisa fina y afilada, sus ojos brillando con una mezcla de sarcasmo y advertencia. ¿Luz? ¿O simplemente la llama de la ambición, que si no se tiene cuidado podría quemar toda la casa? La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía tocar. El intercambio ya no era una conversación, sino una andanada de flechas envenenadas, cada palabra aterrizando como una bala fría sobre el pulido suelo de mármol. La tensión era palpable, casi asfixiante. Las conversaciones se detuvieron por completo, las copas ya no tintineaban. Solo dos voces, una experimentada y autoritaria, cargada del peso de siglos de tradición, la otra joven y desafiante, ansiosa por la renovación, chocaban de una manera que enviaba ondas de inquietud a través de cada mirada y cada gesto de los presentes. El maestro de ceremonias, acostumbrado a manejar pequeños contratiempos en eventos sociales o discursos demasiado largos, permaneció inmóvil, congelado, dándose cuenta en ese instante de que aquello no era un pequeño tropiezo, sino un momento que la prensa diseccionaría y escudriñaría durante semanas. Y en algún lugar, en medio de los latidos acelerados del corazón y los pensamientos inexpresados, todos supieron que el 75º cumpleaños de la princesa Ana se había convertido de manera irrevocable en un campo de batalla abierto. La gala del 75 cumpleaños concluyó, pero sus ecos resonaron mucho más allá de las antiguas paredes de Gatcombe Park. Mientras que otros eventos reales solían generar conversaciones triviales sobre menús, vestidos o listas de invitados, esta vez toda la atención se centró de manera ineludible en un único momento: la confrontación entre la princesa Ana y Laura, un dúo de miradas penetrantes y palabras afiladas que habían silenciado por completo la sala. En menos de 24 horas, las imágenes y las grabaciones de aquel choque real dominaron las portadas de los periódicos y los titulares de las noticias. Desde la prensa escrita hasta los medios digitales, desde las principales cadenas de televisión nacionales hasta los canales de entretenimiento que se sumergieron con avidez en la intriga, cada palabra, cada gesto y cada mirada en el tenso intercambio fueron minuciosamente analizados y diseccionados. Las fotografías que capturaban la resolución férrea de Ana y la sonrisa desafiante de Laura en su vestido de zafiro se convirtieron en el epicentro del discurso público. Las redes sociales se dividieron tajantemente. Por un lado, una facción elogiaba a la princesa Ana como la guardiana inamovible de la tradición monárquica, un símbolo de estabilidad y servicio. Por otro, muchos aplaudieron a Laura por atreverse a verbalizar lo que una parte del público pensaba, pero nadie se atrevía a decir en voz alta, abrazándola como una voz de la modernización y el cambio. Los comentaristas políticos se preguntaron si aquello había sido un impulsivo arrebato juvenil en busca de atención o la punta del iceberg de una estrategia largamente planeada y calculada por la reina Camilla para reconfigurar el balance. Poder. Antes de que surgieran respuestas claras y definitivas, la Casa Real emitió un comunicado breve pero explosivo. Anunciaba que la princesa Ana lideraría un importante evento benéfico en la primavera, tal como lo había adelantado en su discurso,
que involucraría a todos los miembros oficiales de la realeza para financiar proyectos comunitarios de largo plazo. El anuncio acaparó inmediatamente los titulares de los medios. Los comentaristas lo interpretaron como una afirmación silenciosa, pero contundente, del papel indispensable de Ana, no solo a nivel simbólico, sino también en términos prácticos, como una fuerza activa y esencial dentro de la monarquía. Inevitablemente, la lista de invitados para este nuevo evento fue sometida a un escrutinio exhaustivo y una omisión destacó de manera prominente: el nombre de la reina Camilla estaba ausente. No se dio ninguna explicación oficial, pero tampoco era necesaria. En eventos patrocinados por un solo miembro de la realeza, el organizador tiene el control total sobre la lista de invitados. Excluir a Camilla inmediatamente después del desafío público orquestado por su representante en el cumpleaños de Ana era un mensaje inequívoco. La princesa Ana no reconocía el lugar de Camilla en actividades ligadas al legado y prestigio fundamentales de la monarquía. Era un desaire estratégico de proporciones significativas. En Clarence House, la noticia cayó como un mazazo. Camilla, conocida por su inquebrantable compostura incluso en medio de las más feroces tormentas mediáticas, mantuvo un silencio inusual, con una falta de reacción que era notable y alarmante para su círculo íntimo. Se sentó, la mirada clavada en un titular en negrita que lo decía todo. Ana excluye a Camilla del evento benéfico de primavera. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, mientras su agarre sobre el papel se hizo tan fuerte que sus nudillos blanquearon. Su silencio, sin embargo, no era un signo de rendición o de derrota, sino la calculada calma que precede a una tormenta implacable. Laura fue quien rompió el pesado silencio que impregnaba la estancia, su voz teñida de una marcada frustración. «¡Madre!», exclamó. «Esto no es solo un insulto, es un ataque directo. Ella le está diciendo a la nación: usted no pertenece. Si esto se mantiene, nunca tendré la oportunidad de integrarme en el núcleo de la monarquía. No quiero permanecer al margen observando cómo otros dictan cada decisión. Quiero estar en la mesa donde se toman las decisiones y, algún día, empuñar el poder que este nombre real conlleva». Camilla levantó la vista, sus ojos brillando con una frialdad y una inteligencia casi heladoras. Sabía que Laura tenía razón. La exclusión no era solo una afrenta personal, podría envalentonar a las fuerzas conservadoras dentro de la monarquía para marginarlas aún más, a ella y a Laura, de las actividades reales clave y de la toma de decisiones. Tras un momento de pausa, Camilla dejó el periódico a un lado, una leve sonrisa cruzando sus labios, la sonrisa de alguien que, incluso en la adversidad, ya había encontrado un camino a seguir, una nueva estrategia. «No, Laura», dijo con una voz baja y confidencial. «No pensarán que hemos sido simplemente marginadas. Se preguntarán por qué. Y es entonces, mi querida hija, cuando nosotras les daremos una respuesta en nuestros propios términos». Para Laura, esas palabras eran más claras y más firmes que cualquier promesa. Sabía que su madre no aceptaba la derrota, especialmente si el adversario era la princesa Ana, el emblema viviente de las tradiciones que Camilla, astutamente, buscaba desafiar y moldear a su antojo. Desde ese momento, el sentimiento de retaliación se transformó en una inquebrantable resolución. En los días siguientes, Clarence House cerró sus puertas a la prensa, negándose a ofrecer cualquier comentario sobre la exclusión de Camilla del evento benéfico. Pero tras las puertas cerradas, comenzaron a surgir conversaciones susurradas, notas garabateadas sobre papeles confidenciales y discretas llamadas telefónicas. El círculo íntimo de Camilla percibía que ella estaba tramando algo meticulosamente, con una fría precisión, como si aquello ya no fuera una simple disputa personal, sino una batalla decisiva para definir su lugar y el de Laura en el futuro de la monarquía. En Gatcombe Park, la princesa Ana permanecía completamente concentrada en la organización del evento benéfico.
Las invitaciones fueron enviadas con celeridad. La lista de invitados se ultimó, incluyendo solo a las figuras deseadas, y los medios de comunicación fueron contactados para asegurar la cobertura apropiada. Para el público, Ana parecía imperturbable, incluso sonriente en sus compromisos públicos. Pero aquellos que la conocían de cerca percibían la perspicacia y el estado de alerta detrás de su calma exterior. Sabían que era una mujer curtida en enfrentar golpes inesperados, plenamente consciente de que Camilla jamás permanecería en silencio y que la trama seguiría su curso. Dos mujeres, dos facciones con intereses contrapuestos, dos sistemas de valores en colisión. Tras aquel fatídico cumpleaños habían entrado en un nuevo juego, no solo de diplomacia, sino de poder abierto. Cada mirada, cada palabra de aquella noche, que parecía una insignificante escaramuza, era simplemente el preludio a un clímax inminente, un enfrentamiento definitivo en el que los cumplidos y las formalidades darían paso inevitablemente a la victoria o a la derrota rotunda. Esa tarde, el cielo de Londres estaba inusualmente encapotado. Nubes grises se arremolinaban sobre Clarence House, como si presintieran la tormenta que se gestaba en su interior. En los corredores pasos decididos resonaban hacia el estudio, el santuario donde el rey Carlos solía retirarse para revisar informes y firmar documentos de Estado. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, y el aroma a madera antigua se mezclaba con el fragante té Earl Grey, creando una atmósfera de serena solemnidad. Carlos estaba sentado en su escritorio, sus gafas apoyadas sobre una pila de expedientes. Levantó la vista al ver a Camilla y Laura entrar, sus expresiones una mezcla calculada de gravedad y determinación. Camilla, con su maestría habitual, abrió la conversación con una emoción cuidadosamente calibrada, no una debilidad, sino una mezcla precisa de agravio y reproche. Su voz tembló ligeramente, sus manos entrelazadas como si contuvieran una inmensa frustración, un acto teatral sutil para conmover al monarca. Sin embargo, en sus ojos brillaba el conocido destello de una astuta autoconfianza y una inquebrantable determinación. Carlos, comenzó Camilla con un suspiro dramático. Sinceramente, no sé qué más puedo hacer. Durante todos estos años he perseverado, he intentado encajar, he ignorado innumerables rumores maliciosos para permanecer a tu lado, para mantener la imagen de esta monarquía unida e inquebrantable. Y sin embargo, Ana aún me trata como una forastera, como si simplemente no existiera. Hizo una pausa bien calculada para el efecto dramático, suspirando de nuevo, y luego continuó, su voz impregnada de indignación. Tú lo viste, Carlos. No invitarme a ese evento benéfico no fue un descuido o una limitación de aforo. Fue un mensaje deliberado a toda la nación. Un mensaje que decía, no soy digna de estar con los miembros directos de la realeza. Y Laura y yo fuimos públicamente apartadas, tratadas como extrañas. Camilla miró a Carlos, inclinándose hacia adelante, su tono bajando casi a un murmullo, teñido de un amargo resentimiento que buscaba conmoverlo. ¿Sabes lo que se siente al llevar esta pesada carga para la familia, al asumir responsabilidades reales, al sacrificar mi vida privada por el servicio, solo para ser tratada como una invitada sin nombre y como una intrusa? Y Ana. Sí, Ana es mayor, rígida, su reputación ya no es lo que fue. Camilla, con una frialdad calculada, comenzó a sembrar la duda sobre la eficiencia de la princesa. He oído de numerosos informantes y de diversas organizaciones que sus fondos benéficos están siendo mal gestionados, los proyectos se estancan y el dinero asignado se retrasa indefinidamente. Piensa, Carlos, si ella continúa así, ¿qué daño irreparable le hará eso a la reputación de la monarquía, a su credibilidad y a la confianza del público? Luego, Camilla giró la cabeza hacia Laura, suavizando su tono para presentar lo que, a su parecer, era la opción superior y la solución perfecta para los problemas que ella misma había inventado.
Mientras tanto, Laura es joven, vibrante, capaz de conectar genuinamente con el público actual de una manera que Ana, con todo respeto, ya no puede. Ella podría aportar una imagen fresca, recuperar la confianza pública y restaurar la fe en la institución. Si Laura liderara ese evento, sería un triunfo rotundo, una prueba irrefutable de que la monarquía puede evolucionar y adaptarse a los tiempos modernos. Camilla se recostó en su silla, exhalando de manera calculadamente dramática, como si la carga de la monarquía recayera sobre sus hombros. Pero no, Ana se aferra obstinadamente a un papel que ya no puede manejar plenamente, solo para proteger la llamada tradición. Alzando la voz, añadió con una indignación que parecía auténtica: «Carlos, ¿esperas que me quede en silencio? Esta vez no. No más». Hizo una pausa, mirando a Laura, quien captó impecablemente su señal y tomó el relevo. Laura inspiró profundamente, su voz sonando suave y casi que quebradiza, un tono deliberadamente vulnerable. «Tío», pronunció. Su rostro un cuadro de falsa tristeza. «Nunca he pedido privilegios, solo la oportunidad de contribuir. Pero desde ese cumpleaños siento que cada puerta se cierra en mi cara. La gente me ve como una forastera, como si nunca fuera digna, solo porque no soy una Windsor de nacimiento. Solo quiero servir, quiero contribuir a eventos importantes como este de caridad. Pero... ¿ahora?». Laura bajó la mirada, un leve temblor en sus labios, luego volvió a alzarla, sus ojos brillando con una ambición apenas contenida, aunque su voz seguía teñida de una estudiada humildad. «Tío, si personas como yo no pueden intervenir, ¿quién continuará este legado? ¿Será la monarquía para siempre un círculo cerrado, dejando a quienes como yo anhelan servir fuera, observando desde la barrera? Creo firmemente que, si se me diera la oportunidad, puedo insuflar nueva vida, una imagen moderna, y llegar a audiencias que la monarquía ha pasado por alto. Pero necesito un papel oficial reconocido». Inclinó la cabeza, su voz cayendo a un susurro casi inaudible, sembrando una visión tentadora en la mente de Carlos. «No pido poder», musitó, «sino la oportunidad de transformar ese poder en algo que beneficie a todos. Si yo liderara este evento benéfico, nadie recordaría el enfrentamiento del cumpleaños. En cambio, verían una monarquía avanzando, evolucionando con los tiempos». Laura inclinó su cabeza, dejando un silencio deliberado, como si preparara la escena para que Camilla retomara el control. Camilla aprovechó el momento, su tono ahora más firme, pero aún envuelto en una aparente preocupación por el futuro de la monarquía. «Carlos, sinceramente, Ana está envejeciendo, y su reputación, como bien sabes, no está impoluta. Circulan rumores muy desagradables, tú los conoces, sobre fondos mal gestionados y proyectos estancados. Si esto continúa, la reputación de la monarquía sufrirá un daño irreparable. Es hora de que alguien más joven, más dinámico, aporte una energía fresca a estos eventos, y Laura es la elección perfecta». Las acusaciones fueron pronunciadas lentamente, cada palabra cuidadosamente elegida para perforar las vulnerabilidades de Ana. Carlos se inclinó hacia atrás en su silla, con el ceño fruncido, claramente atrapado en la intrincada red de la política familiar y la manipulación. Pero antes de que pudiera ofrecer una respuesta, un suave ruido proveniente de la puerta detuvo el aliento de todos. Las tres figuras se giraron al unísono. Allí estaba la princesa Ana, de pie, su postura erguida y su mirada calmada, pero con una frialdad que parecía enfriar la temperatura de la habitación. Entró en el estudio, y la puerta se cerró detrás de ella con un clic sutil pero cargado de significado. El espacio se encogió, transformándose en un tablero de ajedrez donde 4 jugadores, con sus movimientos calculados, se preparaban para enfrentar una partida de poder que decidiría el futuro. Ana no perdió tiempo en saludos o formalidades innecesarias. Su voz, cortante y precisa como un bisturí, atravesó el tenso silencio.
Si van a fabricar historias, comenzó con autoridad en el aire. Al menos háganlo con habilidad, un poco más de ingenio, por favor. Camilla perceptiblemente se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su compostura, intentando disimular su sorpresa. Ana, ¿de qué estás hablando exactamente?, preguntó con una voz apenas un murmullo. Estoy hablando de los rumores que acabas de alimentar a Carlos, replicó Ana, depositando una carpeta con el reporte de auditoría con firmeza sobre el escritorio frente a su hermano. Este documento es el informe financiero auditado de forma independiente que confirma que cada céntimo de los fondos de mi organización benéfica está intacto, sin ningún retraso ni pérdida. Laura abrió la boca para rebatir, pero Ana levantó una imperiosa mano, deteniéndola. No he terminado. Produjo un teléfono y lo colocó suavemente sobre la mesa, mostrando una grabación de audio. Esto, continuó Ana. Su voz grave y contundente capta su conversación con el organizador principal del evento. Afortunadamente, él percibió algo extraño y lo grabó. En ella, ustedes discuten el reemplazo de mi persona por Laura, utilizando exactamente los mismos argumentos que acabas de presentar a Carlos en este mismo despacho. La sala quedó en un silencio sepulcral, en tanto el rey Carlos tomó el teléfono, reprodujo el audio y luego miró a Camilla y Laura con una expresión que se oscurecía progresivamente, tiñéndose de decepción y enfado. El príncipe William, quien había estado en el exterior del estudio, aparentemente esperando a su tía o con una intuición de lo que sucedía, entró en ese preciso momento, su voz baja pero firme. «Padre, yo también he escuchado la grabación. No deja lugar a malentendidos, es clara y concluyente». Camilla, desesperada, intentó desviar la atención. Esto fue solo una discusión privada, sacada de contexto y editada. Tartamudeó Camilla, su voz buscando una escapatoria. Ana, con su mirada inquebrantable y glacial, la interrumpió sin contemplaciones. Sacada de contexto, conspirar para socavar mi papel en la caridad y mi reputación difamándome no es una conspiración. Carlos se reclinó en su asiento, exhalando profundamente. El peso de la traición por parte de aquellos a quienes consideraba más cercanos era evidente en su rostro, surcándolo con una desilusión amarga. Nadie habló. El tic-tac implacable del reloj de pared parecía contar los segundos para un momento que lo cambiaría todo para siempre. La noticia explotó con una sola llamada del comité editorial del Times a las principales agencias de noticias internacionales. En menos de una hora, un informe especial, explosivo y detallado inundó los principales sitios de noticias en todo el mundo. Realeza sacudida. Exposición de la trama para destituir a la princesa Ana. Bajo el impactante titular se destacaba un inquietante fragmento de la grabación, la voz fría y calculada de Camilla, mezclada con el tono dulce pero conspirador de Laura. Ya no eran rumores ni especulaciones, sino evidencia innegable y contundente presentada al público. La historia se propagó como un incendio forestal. Los canales de televisión interrumpieron su programación habitual para emitir noticias de última hora, reproduciendo incansablemente la grabación. Analistas políticos de todo el espectro diseccionaron cada palabra, cada pausa, señalando cómo el contenido del audio se alineaba perfectamente con las acciones recientes de Camilla y Laura. Las redes sociales estallaron, generando miles de comentarios que exigían a la monarquía una limpieza de casa y la restauración de la confianza en sus obras de caridad, un pilar fundamental de su imagen pública. En el Palacio de Buckingham, el rey Carlos se encontraba solo en su estudio. Sobre su escritorio yacía una copia recién impresa del The Times, la tinta aún nítida, la portada gritando la traición. Había escuchado la grabación al menos 3 veces, y cada reproducción intensificaba la pesadez en sus ojos, el peso de una decepción que iba más allá de lo personal. No era solo la desilusión con Camilla, su compañera de muchos años, con quien había construido una relación tan pública como polémica, sino un profundo sentimiento de traición, porque la trama había tenido como objetivo a su propia hermana, la princesa Ana,
quien había dedicado toda su vida, con una lealtad inquebrantable, al servicio de la monarquía británica. Carlos, con una resolución marcada por el dolor, llamó a su secretario privado. «Que vengan Camilla y Laura», ordenó, su voz baja, pero con una autoridad férrea, ahora mismo. Pocos momentos después, el resonar de unos tacones en el pasillo anunció su llegada. Camilla entró primero, seguida por Laura, ambas manteniendo una fachada de calma y compostura, aunque una tensión apenas perceptible se filtraba a través de sus movimientos, traicionando la ansiedad interna pese a su aplomo. Carlos no les ofreció asiento. Permaneció de pie detrás de su escritorio, las manos apoyadas en el borde de la imponente superficie de madera, su voz baja, pero cargada de una agudeza que cortaba el aire. «He escuchado la grabación». «La nación también la ha escuchado. ¿Tienen algo que decir en su defensa?» Camilla apretó los labios, luego habló lentamente, aferrándose a su dignidad con la última onza de fuerza. «Carlos», comenzó, tratando de sonar convincente, «debes entender. Fue una conversación privada, editada, explotada por los medios para sembrar la discordia. Nosotras solo. Editada». Carlos interrumpió, su voz elevándose, cortando la explicación de Camilla con la fuerza de un trueno. «Camilla, escuché tu voz claramente. Nadie te obligó a decir que Ana había perdido credibilidad o que Laura debería reemplazarla. Nadie fabricó tu plan para que yo la removiera de su cargo. Nadie». Laura, al ver a su madre acorralada y sin escapatoria, intervino, sus ojos brillando como si buscara compasión y simpatía, una última jugada de manipulación emocional. «Tío», balbuceó con voz temblorosa, «yo solo quería ayudar a la monarquía a avanzar. No quise hacer daño a nadie, en absoluto. Pensé que, si se me daba una oportunidad, podría aportar una imagen más joven, más moderna. Lamento si mis palabras fueron malinterpretadas». Carlos giró su mirada hacia ella, sus ojos gélidos como el hielo. «¿Malinterpretadas?», repitió, la incredulidad y la ira resonando en su voz. «¿Están sentadas aquí frente a mí y piensan que esto es simplemente un malentendido?» La sala se congeló. El aire se volvió denso con la inminencia de un veredicto. Entonces, Carlos exhaló su tono final sin dejar espacio para la negociación, ni para súplicas, ni para réplicas. «Camilla», pronunció Carlos, su voz teñida de una autoridad inquebrantable, «a partir de hoy abandonarás el palacio. Todos tus privilegios reales quedan revocados de forma inmediata. No asistirás a ningún evento oficial más». Luego, dirigiéndose a Laura, añadió con la misma firmeza implacable, «Laura, lo mismo se aplica a ti». Camilla abrió la boca para protestar, pero Carlos se dio la vuelta, poniendo fin a la discusión de manera definitiva. Ninguna súplica, ninguna excusa, ninguna lágrima podría suavizar el peso abrumador de su decisión. Las dos mujeres abandonaron el estudio caminando por el largo e impoluto pasillo hacia la puerta lateral de servicio. No hubo despedidas, nadie las observaba partir. El personal había sido discretamente disuadido de ello. La pesada puerta de roble se cerró detrás de ellas, su eco final resonando como una puntuación definitiva al capítulo que terminaba. A partir de ese día, la reina Camilla desapareció por completo de la vista pública, relegada a la más absoluta discreción. Laura dejó de aparecer en galas, eventos benéficos o cualquier otra actividad real. Sus nombres se desvanecieron gradualmente de los titulares, reemplazados por nuevas historias y nuevos rostros en el inexorable ciclo de la prensa. Ana, quien había permanecido en el centro de la tormenta, emergió de ella más fuerte que nunca. Después de que la verdad saliera a la luz y se revelara la conspiración en su contra, su reputación se disparó a nuevas alturas, siendo aclamada como una figura de fortaleza y rectitud. El evento benéfico de primavera que ella lideró fue un éxito rotundo, recaudando fondos muy por encima de las expectativas iniciales y demostrando la solidez de su gestión. La prensa elogió a Ana como un pilar irreemplazable de la monarquía,
un símbolo de inquebrantable firmeza e integridad, una verdadera heroína para el pueblo británico. En el último día del evento, mientras Ana subía al podio para pronunciar el discurso de clausura, la luz del atardecer bañaba sus cabellos plateados con un suave resplandor dorado. No hizo ninguna mención a Camilla, ni a Laura, ni a la reciente turbulencia que había sacudido los cimientos de la monarquía. Sus palabras finales fueron breves, pero resonantes, encapsulando la sabiduría ganada en el corazón de la adversidad. Cuando mantenemos la verdad y el respeto como nuestros pilares fundamentales, todo lo demás encuentra su lugar correcto en el gran esquema de las cosas. Fue una lección silenciosa, pero poderosa, para todos los presentes.